Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Si os soy sincero, tras la anterior conferencia y tras la consabida frase de "muy bien, Juanma, vete preparando la siguiente", no tenía muy claro el cómo enfocar la charla de la tarde de hoy, porque muchas veces el ser la cara visible de una asociación como esta durante hora y media, pues impone. Queréis o no, hay cierta responsabilidad en intentar transmitir un tema tan complejo como puede ser el tema de la espiritualidad, algo trascendental para muchos de nosotros y sobre todo para personas que por primera vez venís a vernos en la tarde de hoy. Entonces me gusta tomarme muy en serio este tipo de conferencias, tanto en la forma, en el contenido, como en el continente. Así que esperemos estar a la altura. Lo dicho, no tenía muy claro cómo enfocar la conferencia de la tarde de hoy. Daos cuenta que ¿cuántos años se llevan haciendo conferencias los viernes? ¿20? ¿25? Más incluso, pues fijaos, ¿no? La cantidad de temas que se han podido tocar en todos estos años. Pero como siempre digo, todo sucede por algo y a veces las vivencias de la vida, las coincidencias o esos intrincados derroteros por los que muchas veces vivimos me despejaron el camino. Y eso es lo que sucedió en la tarde de hoy. Antes de comenzar, de todas formas, quería comentaros que aparte de las diapositivas que tienen fotos que hacen referencia a lo que estamos comentando, me he permitido traeros cuadros de un artista, Fredrik Johnson, un artista visual sueco, como veis, con un enfoque un poco retrofuturista que yo creo que van a acompañar muy bien a lo que vamos a decir en la tarde de hoy. Así que espero que os guste. Os voy a contar una pequeña historia, pero pequeña, porque tampoco tenemos mucho tiempo que perder. Hace cerca de 2 décadas, es decir, cuando yo tenía pues 3 o 4 años más o menos, tenía yo una amiga presente en la tarde de hoy, pues que éramos muy amigos, ¿vale? Pero si bien es cierto que no sabemos muy bien por qué, quizás pues porque la vida nos fue llevando por diferentes caminos, quizás por terceras personas, no lo sabemos muy bien, pero esa amistad mermó, ¿vale? Estuvimos pues bastante tiempo sin vernos. Hace poco más de un año volvimos a retomar el contacto, nos reencontramos, quedamos y en esos primeros minutos, pues ¿de qué hablas? Pues de cómo te ha ido la vida, dónde vives, en qué trabajas, tienes pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Te das cuenta que en 20 años pueden pasar muchas cosas en la vida de una persona. Y como suele pasar en estos ambientes distendidos, salió a colación el hecho de que frecuentaba un centro espírita, en donde estudiábamos el espiritismo y realizábamos mesas mediúmnicas. Claro, imaginaos la cara que se le quedó. De repente se agolparon en ella un sinfín de preguntas a colación de haberle comentado, pues eso, palabras como mesa mediúnica, espiritualidad o espiritismo. Y ya os comento, no es la primera vez que me sucede y seguro que a vosotros os ha sucedido en alguna ocasión. De hecho, antes de comenzar, os voy a dar un consejo de amigo a amigo. Si alguna vez estáis pues, en un grupo de personas, de estas que no paran de hablar, de lo buenos y maravillosos que son sus hijos y sus nietos, de esa falta no pitada en el partido del fin de semana pasado, o lo bien que se lo pasaron esas personas en su 35º viaje a Egipto, recomendación: os aclaréis la voz, miréis hacia adelante y decís, como os iba diciendo, en mi última mesa mediúmnica, y ya os digo yo que en ese momento se hará un silencio absoluto en toda la mesa. E incluso si lo decís un poquito en alto, el restaurante girará la cabeza y os mirará. Seguro. Y esa madre que estaba tan orgullosa, pues porque su hijo por fin había conseguido comer solo, cosa que hay que darle mucho rédito al niño, pues te dirá, cuéntamelo todo, pero ya. Este ejemplo, bueno, quizás haya sido un pelín solamente dramatizado, pero seguro que os habéis encontrado con situaciones similares, así que bueno,
os acabo de dar un consejo de vida a cada uno que lo coge si le interesa. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué mi amiga de repente cuando la comentó pues empezó a tener un sinfín de preguntas que hacerme, ¿no? Porque estos temas, sí o sí, estemos donde nos encontremos, suelen despertar tanta curiosidad. Es una dinámica aceptada a nivel mundial el constatar que todo aquello que se aleja de los cánones preestablecidos, como lo normal, lo que debe ser, o como Dios manda, provoca en nosotros cierta incertidumbre, cierto miedo y por consiguiente ciertas ansias de conocer más. Nosotros, como especie que somos, como el resto de animales que nos rodean, tenemos cierto instinto de supervivencia, mediante el cual todo aquello que no comprendemos, todo aquello que no logramos entender o que experimentamos por primera vez, nos provoca rechazo, miedo, pues no contamos con las herramientas necesarias para hacer frente a esa nueva idea, a esa nueva situación o esa nueva forma de ver la vida. Y pensadlo, ¿puede haber algo más desconocido, sobre todo en las sociedades occidentales como en las que vivimos, como los temas relacionados pues, con la muerte o con los espíritus? Pues eso, lo desconocido nos atrae, nos provoca dudas y nos surgen multitud de preguntas al respecto. Ya os digo, han sido multitud de ocasiones en las que amistades que más o menos podían intuir que frecuentaba un centro espírita, pues se me han acercado, pues a hacerme alguna pregunta en concreto o a expresarme pues alguna vivencia en primera persona. Y ahí está la clave. Ellos se han acercado. Personalmente no hay nada que me des más repelús que aquella persona que a la mínima intente convencerte sobre su filosofía de vida a nivel espiritual, religioso o incluso alimenticio. Los predicadores que se subían a este tipo de estrados, por así decirlo, son cosas del pasado. A día de hoy todos en la palma de nuestra mano tenemos la información necesaria, solo queremos saber buscarla. Lo mínimo es lo que pasa. ¿Por qué damos estas conferencias? ¿Porque seamos gurús o seres de luz, que tenemos un ángel de la guarda, que pueden ser los mismísimos apóstoles? Pues no. Simplemente somos personas que nos planteamos las preguntas que os estáis planteando vosotros hace 10, 15 o 20 años. Entonces, fruto de esa experiencia, pues intentamos transmitir dentro de lo que puede ser nuestra subjetividad lo que a nosotros nos parece apropiado. Eso no quiere decir ni que tengamos la verdad absoluta, ni que intentemos imponer nuestros pensamientos. Simplemente intentamos, pues eso, transmitiros lo que son nuestros puntos de vista en estos temas de los que poco se habla. Hoy, en la tarde de hoy, voy a contaros pues cómo empezaron a interesarme en estos temas tan, y usamos por primera vez esta palabra, tan misteriosos, porque el misterio, ¿no? El consabido misterio. Cierto es que no soy mucho de contar anécdotas o vivencias personales, pero la mayor parte de los días, que vengo los viernes, estoy en vuestro lugar. Y sé que aquellas conferencias que están basadas sobre todo en la teoría o en textos o en libros, pues llega un momento en el que te pierdes. No sabes si han pasado 5 minutos o 5 horas. Entonces yo creo que esto siempre viene bien pues para amenizar un poquito la charla y sobre todo porque yo creo que es una buena introducción, pues apuesto a que más de uno empezasteis a asistir los viernes por el mismo motivo que yo. Desde muy pequeño me han atraído lo que podíamos llamar los temas del misterio, o aquellos que digamos que se salían un poco de lo establecido. Los primeros libros que recuerdo leer, pues mira, aquí tenemos El pequeño Vampiro, con Anton y Rüdiger, y cualquier libro que cayera en mis manos que tuviera una portada así que me diera un poquito de miedo. Cualquier libro de relatos de fantasmas, de vampiros, de brujas, de piratas, etcétera, etcétera. Posiblemente pues con 5 o 6 años tampoco entendiera muy bien de qué iba el tema, pero bueno, a mí me gustaba.
A nivel televisivo todavía recuerdo como si fuera ayer aquel anuncio, ¿no?, de aquella serie mítica Twin Peaks, pues que habré visto, la verdad es que 10 o 12 veces. Tendría yo 8 años y recuerdo llegar al colegio y preguntarle a mis amigos pues que si habían visto esa serie tan impactante que echaron anoche. Pues no. La gente de mi edad no veía esas series, decían que era para adultos. Así que desde aquí, pues aunque no estoy presente, le doy gracias a mi madre pues haberme dejado ver este tipo de series, ¿no? Obviamente no entendí nada. David Lynch, que desde aquí pues le mandamos un afectuoso abrazo, ya sabéis que desencarnó hace una semana, así que te echamos de menos. David Lynch, raro. Fueron pasando los años, yo seguía con mis libros y de repente, el 93, Expediente X. El mejor momento de la semana, ¿no? Seguir a Mulder y Scully investigando casos de los más variopintos, desde aquellos que hacían referencia a las teorías de la conspiración, seres extraños, personas con capacidades poco comunes, espíritus y demás cosas aterradoras. Posiblemente estas dos series hayan sido para mí pues la mayor fuente de aprendizaje de estos temas, ¿no? De estos temas que en principio tienden a escaparse de los cánones normativos. Y claro, daos cuenta, estamos hablando de principios de los 90, no había internet. ¿Con quién podías hablar de estos temas? Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente. Pero bueno, reconozco por otra parte que tampoco fui yo mucho de radio en cuanto a divulgación de estos temas, pero sí recuerdo con expectación aquellos programas televisivos como el que echaban en las autonómicas de Javier Sierra, como El otro lado de la realidad, o el esperado estreno de tercero, cuarto o quinto milenio, porque ya después de tantos años no sé exactamente por qué milenio nos encontramos. Los veía todos. Estamos a mediados ya de la primera década de los 2000, estaba yo justamente en la universidad y de hecho me acuerdo que estos capítulos pues acababan los domingos a la 1:30, 2 de las mañanas, pero me daba igual porque por fin estaba poniendo imagen a temas pues que había escuchado y leído, no me perdía ninguno. ¿Pero qué pasó? Pues que pasaron los años. Que si Belchite, las caras de Belmez y el Palacio de Linares, Belchite, las caras de Belmez, el Palacio de Linares, Belchite, las caras de Belmez, Palacio de Linares, y no sé si alguna vez os han hablado de Belchite, las caras de Belmez y el Palacio de Linares. Así podría estar toda la tarde. Entonces llegó un momento en el que estos temas, obviamente, dejaron de atraerme por completo, puesto que me daba cuenta de que contaban con mucha parafernalia, mucha palabra grandilocuente, pero es que en sí, es que no me explicaban nada. Como diríamos coloquialmente, mucha paja, pero poca chicha. Entonces, como no me aportaba nada personalmente, pues a otra cosa. Lo que sí es cierto es que siempre he tenido fascinación, como ha dicho Juan Miguel, pues por el cine y sobre todo por la literatura. Desde la novela decimonónica del siglo XVII y XVIII hasta los últimos premios Bram Stoker, que son los premios con los que se premia a la literatura de género. Es como los Oscar de la literatura de terror y de fantástico, ¿no? Y el cine, pues obviamente en todas sus vertientes. Y en esa estábamos cuando de repente un día, pues así mirando por internet, nos encontramos de que había un lugar que se llamaba Centro Espírita, donde daban charlas más o menos relacionadas con el misterio. Claro, pues me pasó por lo que le pasó a mi amiga. De repente oyes Centro Espírita y te vienen a la cabeza pues imágenes de miles de películas, ¿no? Personas vestidas de negro, todo lleno de velas, cánticos de dudosa procedencia. Una fantasía, pero claro, de nuevo la palabra misterio. Y la verdad es que eso me echaba para atrás. Miramos la agenda de conferencias y anda, una conferencia sobre Egipto. Tenía buena pinta. Y por lo menos ya sabía que no me iban a hablar ni de Belchite, ni de las caras de Belmez, ni del Palacio de Linares. Así que vinimos. Y no sé qué sucedió, pero lo cierto es que tras acudir varias semanas, como acudís vosotros a este tipo de conferencias, me di cuenta que la mayoría de estas conferencias tenían cierto nivel de trascendencia. No se quedaban únicamente en el un fantasmita, una luz en el cielo.
que entiendo que haya gente que se quede con eso y le encanta. Pero yo ya era muy mayor para estas cosas y yo buscaba algo más. No estaba dispuesto a volver a perder el tiempo con esas cuestiones. Poco a poco se fueron desarrollando otros temas en los que se hacían hincapié en la consecuencia del fenómeno y no exclusivamente en el sustito de turno. Y eso fue definitivo. Pasaron los años, 9, 10 años, 11 años, ya no lo sé, y estoy aquí ahora mismo ante vosotros intentando reflejar lo que para mí es la verdadera etiqueta del espiritismo, ¿vale? Más allá de lo que nos hayan contado o hayamos visto en los diferentes medios de comunicación. Sin palabras bonitas, sin efectos especiales, sino respuestas concretas a preguntas concretas. Sin más. Bueno, anda que menuda chapa os estoy dando para empezar, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿vale? Para poneros un poquito en situación y porque sí seguro que más de uno habéis experimentado lo que os acabo de comentar. Muchos de vosotros habéis dicho basta a que nos den las mismas respuestas de siempre. Queréis buscar vuestras propias respuestas y ya os digo que el espiritismo es un muy buen punto de partida. Porque bien es cierto que nos proporcionará una serie de vivencias que nos enriquecerá, ¿vale? Conseguiremos explicar esos momentos trascendentales que todos viviremos antes o después, seamos o no seamos conscientes de ello. Son muchos los derroteros que nos han traído al momento actual en el que nos encontramos y que nos han provocado interesarnos por el espiritismo. Porque cada uno en su vida tiene un diferente camino. ¿Cuál es vuestro motivo por haber asistido por primera vez a un centro espírita? Puede haber muchos. Yo lo he delimitado en 3 causas principales, ¿vale? Vamos a ir desarrollando una a una, veremos los pros, veremos las contras. Así que, venga, empezamos. Lo dicho, somos conscientes que yo creo que a todos estos temas nos despierta cierto gusanillo por querer conocer más e ir más allá pues de la visión errónea y simplista que muchas veces vemos pues, en los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, pues hablemos de cine de terror, de fantasmas, de casas encantadas y de toda aquella parafernalia que envuelven todos esos temas y que poco tiene que ver con el verdadero espiritismo serio. El pintor belga René Magritte decía: uno no puede hablar acerca del misterio, uno debe ser cautivado por él. A lo largo de la historia de la humanidad, millones de personas han sucumbido a este placer paradójico: acercarse a lo desconocido y disfrutar del temor que les produce. Aunque para algunos enfrentarse a lo desconocido sea una experiencia desagradable, otros disfrutan con la adrenalina que les provoca. Para investigar la relación entre diversión e inquietud, Marmor Anderson y sus colegas del Laboratorio del Miedo Recreativo de la Universidad de Harwich, Dinamarca, estudiaron a un grupo de personas que acudían a una atracción de Casa Encantada. Allí los visitantes se inscribieron voluntariamente para dejarse aterrorizar pues por los zombies, las brujas, lo típico que se ve en la televisión. En este caso, los investigadores filmaron a todos los visitantes, controlaron, por ejemplo, su ritmo cardíaco y les iban preguntando poco a poco cómo se iban sintiendo. Los resultados nos dicen que en general, a la gente no nos gusta alejarnos demasiado de nuestro estado fisiológico normal, pero sí disfrutar dentro de lo que podríamos llamar pues, nuestra zona de confort. En ese punto, un torrente de miedo seguido de un alivio provoca la liberación de una serie de sustancias químicas. El subidón de euforia, que seguro que habéis experimentado pues cuando habéis visto, por ejemplo, pues una película de terror, seguro. Pero claro, ¿por qué nos sometemos a estas terribles pruebas? La respuesta podemos hallarla tanto en la mente como en el cuerpo. De hecho, según expertos de la Universidad de Carolina del Sur, nos dicen que estar petrificado ante situaciones de este tipo puede ser estimulante
y adictivo. Nos dicen textualmente: nos gusta la novedad, algo que se aleje de nuestras experiencias cotidianas. Parte del atractivo de sentir miedo proviene de la desviación de tener una experiencia nueva que sabemos que es segura. Importante, ¿vale? Sabemos que estas experiencias, aunque nos asusten, son seguras. Hagamos un poquito de historia, fijaos. Ya en el siglo VIII a.C. encontramos un temprano ejemplo de lo que estamos hablando. Homero relata lo siguiente en la Odisea. Andaban en grupos aquí y allá, a uno y a otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido terror. Si habéis leído esta obra, ya sabéis pues, que aparecen singulares ingredientes, ¿no? Cabezas que hablan cuando se acercan a la sangre, muertos vivientes que quieren terminar con su tormento, o incluso el espanto de la gorgona. El relato, fijaos, el relato de las andanzas de Ulises fue transmitido en un primer momento a través de la tradición oral. Entonces daos cuenta de que si ha habido esa transmisión que se encontraba en recitarlos. Desde entonces, pues han aparecido miles de obras de teatro, pictóricas, incluso en estos últimos años, pues la cinematografía. A partir del auge de la literatura gótica de finales del siglo XVIII, el gótico empezó a ser un género. ¿Esto qué ha provocado? Pues que a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, siempre nos hayamos encontrado narraciones que hayan supuesto un fenómeno de masas. Podemos hablar de los clásicos como Drácula o Frankenstein, o series actuales como Walking Dead, American Horror History o Penny Dreadful, o grandísimas películas, aunque sé que a muchos no os gusta, como puede ser El proyecto de la bruja de Blair o Paranormal Activity, o sea, clásicos del cine a día de hoy. La pintura, los parques de atracciones, la música y los cómics también han invitado en estos últimos años a seguir experimentando este tipo de sensaciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no sucede esto? Pues puede haber diferentes causas. Uno de los factores que suelen más citar los psicólogos, los sociólogos y los médicos tiene que ver con la hiperactivación física. Es decir, cuando nosotros sentimos este tipo de impresiones, hay una descarga de adrenalina. No es un temor verdadero, pero nuestro mecanismo cerebral entra en la alarma. Nuestro mecanismo cerebral que se encuentra en la amígdala, ¿no? En nuestro sistema límbico, que es el encargado de reaccionar ante las emociones. Cuando esto se activa, genera un sinfín de reacciones fisiológicas, como puede ser el aumento de la tensión arterial o del metabolismo celular. También conlleva una liberación de catecolaminas, que son los neurotransmisores donde se encuentran, pues, por ejemplo, la adrenalina y la dopamina, de la que seguro que habéis escuchado hablar en más de una ocasión. Volvamos a la historia. Años 20, siglo pasado. Había un lugar en París al que si eras alguien, sí o sí debías acudir. El Teatro del Gran Guiñón. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Era un teatro donde se escenificaban obras, pero breves, con marionetas que sangraban, que perdían miembros. O sea, imaginaos un poquito cómo iba el asunto. Sus avatares morbosos pues eran descritos pues, por los grandes escritores de la época y aparecían de forma semanal en todos los periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto ha gustado siempre, siempre. Marvin Zuckerberg, psicólogo de la Universidad de Delaware, en diferentes estudios expone la teoría de que hay personas que de forma innata sienten una tremenda curiosidad por estos temas. Y sin embargo, hay otras que prefieren lo rutinario, prefieren no salirse de su zona de confort. Bueno, no pasa nada. Afortunadamente, vivimos en una sociedad en la que al menos esto podemos elegirlo.
explorar la indefinición, lo inclasificable, también es otra cosa que nos gusta, porque vivir las ambigüedades es algo que nos atrae. Las ambigüedades entre lo vivo y lo muerto, como pueden ser los vampiros, los zombies, los encuentros con antepasados, las ambigüedades de la verdad y la mentira, como podemos encontrar en las leyendas urbanas o en seres que en principio no deberían existir, o la ambigüedad entre lo que está pero no está, como cuando hablamos del tema de los espíritus. Todo esto, aunque muchas veces no nos hayamos dado cuenta, nos permite volver a una de las primeras etapas de nuestra infancia, ¿no? Como recordaba Sigmund Freud en su ensayo Lo siniestro de 1919. Cuando crecemos, estas ambigüedades poco a poco se van perdiendo, excepto cuando hablamos de historias pues extrañas, de esas historias de las que no conseguimos saber el porqué, los motivos. No lo sabemos. Cuando somos pequeños creíamos que las cosas, solo con pensarlas, sucedían, que todo era bueno o malo, no existían los grises. Pero crecer significa superar esas creencias. Por lo que este tipo de temas muchas veces supone el placer de volver a lo desconocido, volver a cuando teníamos 5 o 6 años y casi todo nos daba miedo. Helen Fisher, bióloga de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, recuerda que el organismo siempre está preparado para activarse ante lo desconocido, ante aquello que en principio no tenemos las herramientas para poder etiquetar. En ese momento, nuestro circuito hormonal se pone en marcha. Fijaos qué curioso. En 1932, el antropólogo británico Pat North se encontraba con la tribu de los Senois, mientras que exploraba la península de Malasia. Observó pues, que ellos llevaban una vida tranquila, pacífica, pero que basaban el afrontamiento colectivo de los miedos de forma comunal. En eso se basaba su sociedad, ¿no? En compartir y discutir sus sueños cada mañana. Creían que los personajes que aparecían en esos sueños eran los espíritus de los animales, las plantas, las montañas, los ríos, etcétera, etcétera. Y por medio de esa amistad con estos seres, supuestamente aprendían cosas que nunca conocerían a través de nuestros sentidos físicos. Así, por ejemplo, cuando un niño soñaba que era perseguido con un animal y se levantaba aterrorizado, su padre le animaba a que hiciera frente a esa pesadilla. Si la criatura el animal era muy grande y le daba mucho miedo, se le aconsejaba que llamara a sus padres, a sus hermanos, a través del sueño. Y esto, en cierta forma, es algo que vivimos a día de hoy. Las historias, las experiencias que nos perturban, muchas veces nos enseñan más sobre nosotros mismos de lo que pensamos. Todos estos mecanismos que acabamos de comentar nos llevan a querer saber sí o sí mucho más de estos temas. Nos lleva a sentarnos de aquella persona que de repente en un restaurante empezó a gritar que participaba en una mesa mediúnica. Pues nos despierta una serie de preguntas, unas sensaciones que nos atrapan. Y aunque en algunos casos nos provoquen cierto regomello, nos gusta. Y como hemos comprobado, la ciencia tiene mucho que decir al respecto. Estamos viendo, por lo tanto, que el espiritismo o cualquier filosofía que trate temas que salgan un poquito de lo canónicamente normativo nos llama la atención. Queremos comprobar si aquello que hemos visto pues, en el cine, en la televisión o hemos leído a través de la literatura es cierto o no es cierto. Esta atracción aparente únicamente positiva puede cegarnos por pensamientos y pareceres pues, que distan muy mucho de nuestra realidad. De hecho, voy a poner un ejemplo.
Hace más o menos un mes, nuestro compañero Vinicius Hendrich, que ahora mismo pues casi debe estar viajando hacia Brasil, nos dio una conferencia aquí con el nombre La influencia africana e indígena en el espiritualismo de Brasil. Y soy consciente de que más de uno escuchó esta conferencia pues con un poquito de recelo por el desconocimiento más absoluto sobre este tema. Y esto nos ocurre exactamente con el espiritismo. Habitualmente, normalmente, la gente no solemos hablar de estos temas. Poca gente conoce pues este tipo de conocimiento que estamos aplicando. Por lo tanto, siempre el espiritismo genera dudas. ¿Por qué? Pues porque tendemos a compararnos pues lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación. De ahí que la información y el conocimiento sea la más potente herramienta para luchar contra aquello que tememos o que etiquetamos como misterioso. Como siempre decimos, antes de opinar, investiga, estudia y recapacita. Y quizás, una vez hecho estos 3 pasos, tengamos algo interesante que aportar. Estamos viendo, por lo tanto, que uno de los motivos por los que muchos hemos acudido a un centro espírita como este es para confrontar si lo visto se acerca a la realidad. Sin embargo, otro de los motivos pues, que nos encontramos, que nos comentáis habitualmente, es el entender muchos de esos momentos trascendentales que todos viviremos a lo largo de nuestra existencia. Y uno de estos momentos trascendentales es el fallecimiento de un ser querido. La muerte de una persona querida supone una experiencia profundamente dolorosa para la mayoría de las personas. Fijaos, casi el 5% de la población mundial sufre anualmente la pérdida de un ser querido. Se estima que la mayor parte de estas personas, entre el 50 y el 85%, son capaces de superar adecuadamente esta situación. Sin embargo, podemos afirmar que un 10% de estos casos el duelo persiste, más allá de los 18 meses, y se cronifica. El duelo en general supone una reacción adaptativa al fallecimiento de un ser querido, que obliga a la persona pues muchas veces a plantearse su existencia pues de una forma totalmente diferente, a rehacer su vida desde un punto de vista distinto. Esto es como todo. Hay personas que tras el fallecimiento de un ser querido se encuentran afectadas profundamente durante años y solo con dificultad consiguen llevar un día a día más o menos normativo. Otros sufren intensamente desde un breve periodo de tiempo y luego, sin embargo, consiguen reponerse. Y luego hay personas que, que viven más o menos esto con cierta normalidad y superan este tipo de acontecimientos casi de inmediato. Por lo tanto, no podemos hablar de una receta mágica, de una forma de afrontar pues, este tipo de situaciones, pero sí es cierto que tenemos ciertas directrices que pueden facilitar este trance. Claro, hablar de este tema, como siempre digo, es muy fácil cuando yo me subo aquí y os digo cómo superar este tipo de circunstancias. Claro, es muy fácil hablarlo, no es tan fácil superarlo. Así que me gustaría que entendierais esto como una serie de directrices que nos pueden ayudar, pero para bien o para mal, cada uno es un mundo. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que cada persona exige su propio tiempo. Cada uno lleva el duelo a su manera. Y por otro lugar, debemos de tener en cuenta que hay aspectos que nos van a ayudar sí o sí, como puede ser el paso del tiempo, la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, el apoyo social o familiar que podamos tener en ese momento, la reanudación de nuestros quehaceres diarios o la implicación de actividades que puedan llegar a ser gratificantes para nosotros.
Sin embargo, a veces pues, nos encontramos pues, con situaciones que son difíciles pues superarlas, como pueden ser circunstancias personales, pues personas que a lo mejor son más vulnerables o presentan una acumulación de seres queridos con el tiempo. Factores situacionales, claro, no es lo mismo pues a lo mejor pues que te fallezca pues a ver, esto es hablar mucho, hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, no es igual que fallezca pues un compañero del trabajo, pues que te fallezca pues un ser querido pues mucho más familiar, mucho con el que hayas convivido, ¿no? A lo largo de toda la vida. Entonces, este tipo de malestares emocionales muchas veces desencadenan en un duelo patológico y en este caso pues se requiere la intervención profesional, tanto psicológica como médico.